Sí estamos viendo ahí la presentación, ¿verdad? Si me pueden confirmar nada más. Sí, profe. Ok, buenos días. Hoy nos toca ver el tema de tipos de mercado. Sí, este tema, si tienen alguna duda, con mucho gusto me comentan, ¿va? Este tema va enfocado a cómo se agrupan las empresas en economía para entender cómo funcionan. O sea, es una categoría en las empresas, dependiendo de cómo estén agrupadas entre ellas mismas, ¿va? Entonces, empezamos con esto. Dice, tipos de mercado. ¿Ok? Dice, se pueden distinguir básicamente 4 tipos de mercado en función del número de intervinientes y relacionado con ello, de la capacidad de los mismos de influir en el precio. O sea, lo que nos dice aquí es, vamos a ver cómo se organizan las diferentes empresas con la finalidad de pues, ponerse de acuerdo y poner un precio de una u otra forma muy semejante, muy parecido, ¿no? Dice, en la vida real los mercados suelen presentar al mismo tiempo características de varios de estos modelos, si bien uno de ellos suele ser dominante. Sí, y ahorita vamos a ver cuál es este dominante, ¿no? Y dice así, competencia perfecta. Sí, voy a empezar a leer esta parte y veamos cómo funciona la competencia perfecta, que a final de cuentas es más utópica. Sí, dice, este tipo de mercado se caracteriza por los productos que ofrecen los distintos vendedores son básicos. ¿Sí? Un momentito. Y bueno, dice, los productos que ofrecen los distintos vendedores son básicamente idénticos. Esto realmente es utópico. ¿Qué vamos a entender por utópico? Por utópico es algo que solamente en teoría ocurre, porque en la vida real es muy, muy difícil, ¿no? Que una empresa venda exactamente los mismos productos ¿cómo puedo decirlo? Es muy difícil, ¿no? Muy difícil. Dice, a un comprador le dará igual, prácticamente igual adquirir un bien a un vendedor o a otro. El número de compradores y vendedores es muy numeroso, por lo que cada uno de ellos individualmente no tiene capacidad de influir en el precio. O sea, eh, ninguna empresa que conozcamos vende exactamente los mismos productos. Eh, entonces, y al comprador le daría igual comprarlo en una tienda que en otra. A final de cuentas, pareciera que son los mismos precios, pero no, ¿verdad? A lo mejor la leche, el cereal, tiene un precio específico en alguna tienda de autoservicio y nos vamos a otra tienda, otra marca, otra empresa y andarán rondando en un precio muy parecido, pero no significa que sean iguales. Y en este caso, la competencia perfecta lo establece así. Tal vez la pregunta de ustedes podría ser, oye, entonces, ¿para qué hablamos de la competencia perfecta este, si no, si no existe? Bueno, no existe bajo el punto ejemplo de el capitalismo, ¿no? Bajo un sistema económico capitalista en el cual, pues, obviamente ahí la competencia es lo que nutre el capitalismo, no es parte esencial del capitalismo. Tal vez en un sistema económico socialista donde el gobierno es el encargado de brindar los productos a los consumidores. Digo que también ahorita ya es muy difícil verlos, es este sistema como tal, pero si el gobierno estuviera estableciendo que tiene tiendas en diferentes partes de algún sector para brindar la venta de esos productos y servicios, pues bueno, ahí nos vamos a dar cuenta que en ese caso a lo mejor sí pudiera existir que ponga los precios igualitos en todas las tiendas y da lo mismo ir a la tienda de la esquina o de la otra esquina, ¿va? Pero sí es muy importante esa parte, ¿no? Y dice, el número de compradores y vendedores es muy numeroso, por lo que
cada uno de ellos individualmente no tiene capacidad de influir en el precio. O sea, hay muchos compradores, hay muchos vendedores, pero pues aunque sean muchos, no pueden influir en el precio. Entonces, influir quiere decir que tengan algo relacionado al precio que pueda afectar de manera positiva o negativa, ya sea por medio de la demanda o la oferta. Entonces, para efectos de estudio, la competencia perfecta existe, pero en la vida real es muy complicado que lo veamos. Sí, muy, muy, muy complicado. ¿Ok? Si hay alguna duda, con mucho gusto. ¿Ok? Y dice también que son precios aceptantes, o sea, los compradores pues son precios aceptantes, o sea, yo acepto el precio, ¿verdad? Lo que me lo den y no tengo de otra. Por aquí podría decirse que un ejemplo de esto puede ser el mercado de la leche envasada. Cuando un comprador acude al supermercado encontrará normalmente una gran variedad de marcas de leche, de calidad prácticamente idéntica y de precios muy similares. Un productor no podrá vender su marca de leche a un precio muy superior al de sus competidores, ya que el consumidor sustituiría esta marca por alguna de la competencia. O sea, es lo que yo les comentaba hace unos momentos. Pues lo más parecido es que sí existan una semejanza, ¿sí? Una similitud en los precios entre, por ejemplo, si hablamos de leche envasada, sí, pues a lo mejor entre alguna tienda como Soriana, Walmart, H-E-B, Bodega Aurrerá, pero no quiere decir que son iguales, ¿sí? Y que a final de cuentas, sí vamos a pasar por ese momento de ser precios aceptantes, o sea, al precio que me lo den lo tengo que comprar, porque es muy difícil también que le encuentre a este tipo de productos como la leche, pues un sustituto. Si hay sustitutos, pero bueno, por lo general cedemos ante este tipo de productos si nos lo venden a un precio exacto, por ejemplo, no sé, 25 pesos el litro, pues se compra, ¿sí? A lo mejor comprarás uno de 23, 22, pero el sustituto será la leche en polvo y a lo mejor es un poquito más complicado que migremos todos para allá, a lo mejor algunos sí, otros no. Pero eso es lo más cercano a la competencia perfecta, ¿sí? Entonces es muy difícil que nos topemos con este tipo de mercado, ¿no? La competencia perfecta. No sé si hay alguna duda al respecto en esta parte, hasta dónde vamos hasta el momento. No, ok. Después continuamos con el monopolio. Dice, en este tipo de mercado tan solo hay un vendedor, por lo que a diferencia el del caso anterior, domina completamente el mercado y puede fijar el precio de los productos. En algunos países sigue habiendo una única compañía de teléfono que controla completamente su mercado, fijando los precios de las llamadas. Y bueno, aquí vamos a establecer un poco más de tiempo para explicar el monopolio, ¿sí? El monopolio, vamos a entenderlo como esa forma en la cual solamente existe un brindador de venta de ese producto, de ese servicio, solo uno, para toda una región o para todo un país, ¿sí? Y esto hace que, pues, ahora sí que no hay a dónde correr. Como compradores, como demandantes, como familias que necesitamos satisfacer necesidades, no nos queda de otra más que aceptar el precio porque no tengo de otra, no tengo a dónde ir, ¿sí? No tengo quien me lo dé. ¿Los monopolios existen en México? Sí, sí existen. Claro que existen, y lamentablemente porque son muy nocivos, sobre todo porque el comprador, la familia, no tiene a dónde correr, no tiene entre qué elegir. Y vamos a empezar con el primero, ¿no? Aquí en México hay una empresa paraestatal. ¿Qué son las empresas paraestatales? Son las empresas del gobierno, ¿sí? Son las empresas del gobierno. Y en este caso, pues podemos hablar de la compañía de energía eléctrica, que es la CFE, la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Y aquí en México no hay manera de que tú tengas energía eléctrica si no es a través de ellos. Digo, al menos que tengas una planta de luz, ¿no? Que que te sale muy caro operarla. Entonces, nada más son ellos. Y aunque muchas personas pudieran pensar de que no es cierto porque existen ya los paneles solares y tú ya puedes generar tu propia energía. Sí,
Eso efectivamente sí existen, pero esos paneles solares tienen que ir conectados a energía eléctrica de la comisión para poder operar. Entonces, ese es un ejemplo de un monopolio. Ese es un monopolio por excelencia, por excelencia. En 1990, en los 90, a finales, a los principios de los 90, México firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Sí. Este tratado, lo voy a tratar de ser un poco más práctico la explicación de esto. Cuando se firmó este tratado, una de las condiciones era de que, bueno, pues que hubiera libre competencia, ¿no? Entre los tres países para pues la oferta de productos y servicios, ¿no? México en ese momento sí tenía muchos monopolios, los sigue teniendo, nada más que ahora son puestos al mercado con otro nombre, ¿sí? En aquel entonces nada más existía Teléfonos de México, Telmex, por ponerte un ejemplo, ¿no? Y Telmex lo que hacía, pues era la única compañía, era una paraestatal, sí, era una paraestatal, era una compañía del gobierno que te vendía el servicio telefónico, ¿no? Olvídate del internet, eso todavía no llegaba, ¿sí? Eso no existía todavía aquí en el país. Entonces, si tú querías hacer una llamada telefónica, pues tenías que tener una línea y esa línea se la tenías que comprar al Telmex. Entonces, previo a esto, lo que se buscó fue que no romper con esa imagen de monopolios que había en México, ya que en Estados Unidos y Canadá, pues había otras compañías dentro de esos países que brindaban, varias compañías que brindaban el servicio telefónico, por poner el ejemplo. Entonces, lo que se hace es se pone a la venta Teléfonos de México, ¿sí? Se simula una venta a través ahí con Carlos Slim y tenemos que Carlos Slim la compra y ya no pertenece al gobierno. Entonces, junto con ello, aparece en ese entonces eh, otro participante que se llama AT&T. AT&T llega a país y dice, ¿sabes qué? Yo voy a dar el servicio, pero de larga distancia nada más. En aquellos entonces, pues sí se utilizaba, sí, ahorita ya pues prácticamente se sigue utilizando, pero es como una llamada más, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Pues que AT&T ofrecía servicios de larga distancia junto con Teléfonos de México, pero pues ya a final de cuentas ya pertenecía a una persona en particular, ya no pertenecía al gobierno, entonces ya no había un monopolio y por lo tanto, pues ya se podía establecer que se cumplía con los parámetros para continuar con el Tratado de Libre Comercio. A final de cuentas solamente era pues como una forma de cambiarle el nombre, ¿no? Pero pues sigue operando igual. Porque a final de cuentas hay muchas compañías como Axtel que también dan el servicio de telefonía, y también muchas otras, sí, como Easy o muchas otras compañías que conocemos actualmente que dan el servicio de telefonía. Pero todas ellas tienen que de una u otra manera pagarle renta a Telmex por el uso de los postes para colgar de ahí sus líneas telefónicas. Entonces, no deja de ser un monopolio, ¿no? Solamente que ahora está como que un poco evolucionado o disfrazado. ¿Sí? Y mono pues significa uno, ¿no? Y aquí el punto es importante para nosotros entender que el monopolio, los monopolios son muy nocivos, ¿sí? Porque pues ellos establecen las cuotas y si no las cumples, pues te quitan el servicio ya y no hay quien más te lo dé. Lo mismo podemos ver en el servicio de agua, ¿sí? El servicio de drenaje aquí en la ciudad. También es lo mismo, es una sola compañía la que te da el servicio eléctrico. Entonces, y esto también funcionó por muchos años únicamente con Pemex, con la gasolina. Nada más la puedes comprar con Pemex. Y ahora, pues a final de cuentas es exactamente lo mismo que pasó con Telmex. Se le dio oportunidad de que entraran otras empresas, ¿sí? Que compren gasolina, digo que vendan gasolina, pero muchas de ellas tienen que comprarle a Pemex la gasolina primero antes de venderla al usuario final. Entonces son disfrazados, ¿no? Son monopolios disfrazados. Este, pero bueno, así funciona el monopolio, ¿sí? No sé si hay alguna duda.
bien. Entonces el monopolio es como funciona de esa manera. Existe otra forma en la cual las empresas se agrupan, y esta sí es de las más comunes, y podemos verla aquí ejemplificada en el país sin problema alguno, y en muchos otros, ¿no? Que es el oligopolio, ¿sí? No sé si hay alguien que me pueda ayudar a leer toda la parte de oligopolio. Ok. En este tipo de mercado hay un número reducido de vendedores, por lo que no tienen el control total que tiene el monopolista, pero tampoco son meros precioaceptantes. Al ser un número reducido de vendedores, cabe la posibilidad de que pacten entre ellos para tratar de fijar el precio que más les convenga, en perjuicio de los consumidores. Por ejemplo, el sector petrolífero está dominado por un número reducido de países productores agrupados en una asociación, cártel, llamada OPEP, que ejerce un importante control sobre el precio del barril. ¿Okay? Y bueno, el oligopolio lo vamos a entender de la siguiente manera. Son un número reducido pueden ser 5, pueden ser 6, en algunos sectores pueden ser más, ¿sí? Pero es un número reducido de vendedores que sí, obviamente son un poco más que el monopolio, pero aquí, pues ellos se ponen de acuerdo para tener como precios muy parecidos. Y como son los únicos que ofrecen esos productos, pues la gente tiene que aceptarlos, les guste o no. ¿Sí? Entonces, por eso, a final de cuentas, aquí también, pues hay un perjuicio al consumidor, ¿no? A la familia, a la demanda. En México es muy común ver los oligopolios. ¿Sí? Tú, te invito a que en tu mente pongas la imagen de si estuvieras ahorita en un autoservicio, ¿sí? Y vas caminando y, bueno, tú quieres comprar, vamos a pensar en mayonesa, ¿no? Mayonesa, catsup, y vas a ver que no hay más de 3, 4 marcas, ¿sí? Aunque en número, o sea, en marcas, o sea, bueno, vamos a dejarlo así, las marcas sí puede haber 5, 6, 7 marcas, pero casi todas pertenecen a las mismas empresas, ¿sí? Vas a encontrar que hay mayonesa de una marca, y luego de otra, y luego la mayonesa de la tienda de autoservicio, ¿no? De la marca de tienda de autoservicio. Entonces tienes 3. Lo que pasa es que la mayonesa de la marca de la tienda que estés comprando, ¿sí? Ellos mandan a maquilar esa mayonesa con las empresas que hacen mayonesa, ¿sí? Por ejemplo, la de marca Soriana, pues la maquilan tal vez en Hellmann's, por ponerte un ejemplo. ¿Sí? Entonces, ese es el punto, que nada más tenemos 2 o 3 marcas para escoger. Lo mismo es por ejemplo, las botanas. Tenemos nada más 2 marcas, es Barcel o es Sabritas. Digo, si vas a otros supermercados donde manejen algunas líneas americanas, pues podrás encontrar, pero no dejan de ser 2 o 3 o 4 marcas. Aunque tú veas mucho o muy variado, sí. Por ejemplo, en cereales, pues nada más vas a ver este, la marca Kellogg y Nestlé, ¿sí? Oye, es que tienen muchas marcas, estas Claritas. Ah, claro, son marcas que son dueñas, o sea, les pertenecen a Kellogg's, Zucaritas, Fruit Loops, Cornflakes, pero es una sola compañía. Y el precio que te pongan, pues es el precio que tienes que pagar, porque si no, ¿dónde más consigues cereal? ¿Sí? Oye, yo he visto que hay cereal de marca Soriana. Bueno, es que es lo mismo. Soriana manda a maquilar esos productos con Kellogg's, le cambian la fórmula, le cambian el sabor, le ponen una caja nueva, pero lo maquilan ellos mismos. ¿Sí? Entonces, esta parte es muy perjudicial también. Bueno, es un poquito mejor que un monopolio, pero a final de cuentas tiene el mismo efecto, porque ellos manipulan el precio del producto, y eso hace que, pues a la larga y al corto plazo, pues el que sale perdiendo es el consumidor, porque pues tiene que estar aceptando ese precio, tiene que estar pagando
no tiene otra. ¿Sí? Lo mismo pasa con la leche. Fíjate cuántas marcas de leche hay. Aunque existan muchas marcas de una sola, pero marca de una sola compañía, pues vamos a pensar en Lala, vamos a pensar en Sello Rojo, vamos a pensar en Santa Clara, que es de Coca-Cola, ahí van tres, por ahí Alpura, ¿sí? Y se me escaparán unas dos más, tal vez. ¿Sí? En pleno siglo XXI, donde tenemos mucha tecnología, tenemos una economía, se considera economía abierta, globalizada, pues aún así tenemos todavía agrupaciones por parte de los productores que afectan mucho al consumidor, ¿no? Pero bueno, este es el punto, ¿no? Que ese es el oligopolio. El oligopolio es cuando ese grupo de empresas, ¿sí?, se ponen de acuerdo. Y lo vemos también, por ejemplo, vamos a verlo en celulares. ¿Cuántas marcas de celulares hay? Y de esas, pues tenemos que comprar, ¿no? O sea, no son muchas, pero a lo mejor ahí sí crece el número. En computadoras también, a lo mejor sí son más de 3 o 4 marcas, pero pues también no tenemos mucho a donde correr. En automóviles es un número a lo mejor un poquito más amplio, pero pues no hay ni siquiera una marca mexicana de autos, ¿sí? Entonces ahí está el punto. A lo mejor en otras áreas, en otros sectores, por ejemplo en el textil, pues sí tenemos un poquito más de apertura, ¿no? En cuanto a marcas para ropa y calzado. Pero en las de consumo primario, ¿sí?, en las básicas, en lo que eso respecta, tenemos muy pocas opciones. Muchas marcas por parte de esas empresas, pero muy pocas opciones. ¿Va? Eso que no nos quede duda, lamentablemente. ¿Sí? Y bueno, no sé si hasta el momento hay alguna duda aquí. No, profe. Ok. Luego nos vamos al mercado monopolísticamente competitivo. ¿Sí? Dice, hay muchos vendedores, pero sus productos no son completamente idénticos. Hay diferencia entre ellos. Por ello, al comprador no le dará exactamente igual comprar otro producto de la competencia. ¿Sí? Y también dice, esto permitirá a cada vendedor ejercer cierto control sobre el precio de su producto. Por ejemplo, las editoriales de libros. Todas ofrecen libros, pero cada libro es diferente. A un lector no le da igual comprar un libro de un autor o de otro, sino que busca una obra determinada. Esto permite a las editoriales tener cierto margen a la hora de fijar el precio de sus libros. ¿Cómo funciona esto? Dice, mercado monopolísticamente competitivo. Aquí hay muchas empresas, sí, que venden productos, pero esos productos no son completamente idénticos. Ahí está la clave, ¿sí? O sea, nos parecemos, pero no somos iguales, ¿sí? Sí hay ciertas diferencias y pues no da lo mismo comprar en un lugar, o sea, no da lo mismo comprar igual en cualquier lugar, ¿no? Es lo que quiere decir. Y aquí lo que ayuda es que el vendedor, digo, el comprador, puede ejercer control sobre el precio del producto. O sea, si el comprador, las familias dicen, hombre, mejor me voy a tal tienda que está más económica. Dices, caray, en la competencia que no recibe esa compra, dice, híjole, voy a tener que ajustar los precios para que vengan conmigo, ¿sí? Y aquí nos pone el ejemplo, por ejemplo, una librería. Pues las librerías, los que las conocemos, y no todas tienen los mismos libros, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada una de ellas va teniendo como contratos con las editoriales y dicen, bueno, yo con esta editorial sí trabajo y con esta no, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tú vas a la librería de Sanborns, tú no vas a encontrar los mismos libros que encuentres ahí que vas a encontrar en la Iztaccíhuatl o en Gandhi, ¿no? Por poner nombres de la región aquí de librerías, ¿no? Esto se ajusta a cualquier región, ¿no? Entonces, lo que buscan es, bueno, tener productos que sean un poco diferentes para ver por dónde me voy, ¿no? Y, por ejemplo,
ya ahí es el que el vendedor, digo, el comprador es el que ejerce como que un poquito el control en cuanto al precio. Vamos a pensar en la librería de Sanborn. Ellos se especializan más en libros, por ejemplo, no de texto, más bien, no para tener libros ahí de niveles educativos, ¿no? Como de primaria, secundaria, bachillerato. No, ellos se especializan más en novelas, en a lo mejor un tipo de documentales, colecciones sobre algún tema. Y en las otras librerías sí hay manera de encontrar libros que se necesitan tal vez en lugares, en universidades, en escuelas, en colegios. Entonces eso va haciendo que el comprador diga, bueno, cuando quiera algo, quiero algo de novela, voy a Sanborns, cuando quiero algo necesario para mi escuela, voy a la otra. Ese es el punto, ¿no? El mercado monopolísticamente competitivo significa que aunque hay un monopolio, pero sí compiten. O sea, aquí ya hay competencia, ¿sí? Y depende mucho de hacia dónde se incline el comprador, ¿no? Por ejemplo, una de las librerías, poniendo el mismo ejemplo, ¿no? Y aquí en el país, Gandhi, pues podría ser que es un gran competidor porque tiene presencia casi a nivel nacional, si lo puedo manejar así, por su tienda en línea, ¿sí? Y tiene un gran número de libros, ¿sí? Que puede ganarle a muchas otras compañías aquí de México. Pero a final de cuentas, ellos entendieron que el comprador quiere el precio del libro lo más barato, ¿no? Entonces dice, bueno, en lugar de yo estar gastando en pagar una renta en locales, mejor me pongo a vender en línea también, me desarrollo por ahí y hago que el vendedor se venga conmigo porque lo que busca es precio. Entonces, eso hace que se obligue a las compañías a tener un precio más apto, ¿sí? No sé si hay alguna duda aquí. No, profe. Ok. Y bueno, procedemos aquí a hablar, ya hablamos de esos 4 modelos, ¿sí? Que es el monopolio, el oligopolio, competencia perfecta y el mercado monopolísticamente competitivo. Y nos podremos ir al siguiente tema que es ¿no? Eficiencia del mercado. Y si la eficiencia de un modelo del mercado, ya sea competencia perfecta, monopolio, oligopolio, competencia monopolística, se puede medir a través del beneficio que obtienen compradores y vendedores. Para comparar la eficiencia de estos modelos de mercado, hay que ver con cuál de ellos se maximiza este beneficio, ¿sí? Entonces, fíjate bien, vamos a entender que en la eficiencia del mercado hay 2 beneficios. Tiene que haber beneficio, bueno, para empezar, tenemos que decir que la eficiencia significa que las cosas se hagan bien. ¿Estamos de acuerdo? En el tiempo correcto, con el recurso correcto. Entonces, si hay vendedores y hay compradores, ¿sí? Pues en este caso la eficiencia la llamaremos para que ambos ganen, ¿sí? La eficiencia del mercado quiere decir que ambos ganen, que sea justo lo que paga el comprador, equivalente a su sí que tenga una equivalencia también en cuanto a precio también gane el vendedor, ¿no? Que es un ganar-ganar. Entonces, ¿cómo analizamos esto? Pues bueno, lo vamos a analizar de la siguiente manera, ¿sí? Beneficio del consumidor. Porque esta parte, ahí está, ahí está. Dice, la curva de la demanda refleja la decisión de miles de potenciales compradores. O sea, ¿qué quiere decir esto? Cuando nosotros vemos la curva de la demanda que empieza de izquierda a derecha en la gráfica, vamos a ver que cada puntito en la gráfica se va uniendo y forma la curva, lo cual quiere decir que hay mucha gente que compra a diferentes precios, ¿sí? Unos compran a precio más alto, otros a más bajo, otros en medio, y cuando unimos esos puntos en la gráfica se forma la curva de la demanda. Dice, cada comprador viene representado por un punto de la curva de la demanda. Dicho punto representa el precio máximo que dicho comprador estará dispuesto a pagar. Y este precio máximo no es sino el valor que tiene
para dicho comprador ese bien, ¿sí? Y vamos con este ejemplo, ¿sí? Dice, si un esquiador considera que el valor que para él tienen unas determinadas tablas de esquís es de 10,000 pesos, estará dispuesto a pagar por ella como mucho esos 10,000. Y yo creo que esto nos pasa a todos, ¿no? Todos establecemos un precio máximo para un bien o un servicio. Si dices, oye, bueno, ¿sabes qué? Para mí estos pantalones cuestan tanto y no pienso dar más por él, ¿no? Cada uno de nosotros compramos de acuerdo a nuestro presupuesto y nuestra percepción, ¿sí? Y decimos, ¿sabes qué? Yo no puedo pagar más de esto porque pues, no creo que tenga ese valor, ¿sí? Y en este ejemplo, marca la persona que anda comprando esquís, dice, bueno, yo pago máximo 10,000 pesos por unas tablas de esquí, y ahí se dio cuenta que estaban en 10,000, dijo, perfecto. ¿Sí? Si el precio del bien es igual o inferior al precio máximo que un comprador está dispuesto a pagar, dicho comprador lo adquirirá, ya que dicho bien tiene para él un valor superior al costo que le supone. ¿Sí? Es muy sencillo. ¿Sí? Si tú dices, yo no voy a pagar más de 8,000 pesos por una computadora, y te topas esa computadora que tú estás diciendo en 6,000, ¿la comprarías? Pues obviamente que la comprarías, ¿no? Porque tendrías un beneficio de 2,000 pesos. Para ti era máximo 8,000 y te la topaste en 6,000. Pues claro, si el precio está abajo del precio que tú establecías, claro que lo vas a comprar porque para ti es una ganancia, ¿verdad? Es decir, me ahorré 2,000 pesos. ¿Ok? Por el contrario, si el precio del bien es superior al precio máximo que estás dispuesto a pagar, no lo comprarás, ya que dicho bien tiene para él un valor inferior a su costo. O sea, si tú dices, yo por esa computadora doy 8,000 pesos y te dicen, no, es que su valor es de 12, pues claro que no vas a comprarlo, ahora sí. No, porque para mí está fuera de, eh, pues, tal vez de presupuesto, o no los vale, ¿sí? En definitiva, cuando el mercado fija un precio para un bien, lo comprarán todos aquellos potenciales compradores dispuestos a pagar un precio igual o superior. Es decir, todos aquellos compradores que valoran dicho bien por encima de su precio de mercado. Y aquí nos podremos dar cuenta que sí pasa este efecto. Entre más personas compren algo a un precio tal vez alto, pues las empresas dicen, bueno, si tú lo pagas, así lo van a pagar todos. Y esto pasa mucho con la tecnología. Por las personas que les gusta comprar caro, vamos a pensar en un dispositivo como un celular, ¿sí? Ellos hacen que la mayoría de las personas paguemos caro un dispositivo, ¿sí? Vamos a pensar en marcas donde los teléfonos valen 20, 30,000 pesos. Y si analizas, dices, oye, pero el hecho de que existan ese tipo de teléfonos con esos costos de 20, 30,000 pesos o incluso hasta más en algunos casos, hacen no nada más que suban los precios de los celulares de gama alta, ¿no? Como les llaman así, sino que también hacen que suban los de gama media y baja, ¿no? O sea, si lo quieres ver con esa clasificación, porque ese incremento hace que se incrementen todas las demás líneas, o sea, de productos que tengan esa empresa, porque no se pueden quedar con precios económicos, porque si no el cliente pensaría que esos productos no sirven porque son muy económicos. Es un efecto que se da en mercadotecnia. Entonces, ese es el problema. ¿Sí? Ese es el gran problema que al día de hoy, al no ser compradores nosotros más inteligentes, terminamos por pagar el no saber, porque hacemos que todos paguen más. ¿Sí? Bueno, dice, el beneficio que obtiene cada consumidor será la diferencia entre el valor que para él tiene ese bien y el precio que paga. Es lo que hemos comentado, ¿no? Y dice, beneficio del consumidor. El valor del bien es menos el precio pagado. Por ejemplo, si las tablas de esquí son de 8,000, ¿sale? Y el esquiador valora que valían 10,000, pues obviamente tiene un beneficio de 2,000 pesos, ¿verdad?
El beneficio para todos los compradores equivale al área situada entre la curva de la demanda por arriba del precio y la línea horizontal que marca el precio, gráfico. Ahorita vamos a ver gráficamente dónde se ve eso, ¿no? Si el precio baja, aumenta el excedente de los consumidores. Vamos a ver cómo funciona esto gráficamente, ¿no? Vamos a pensar en esta gráfica que tengo aquí en pantalla, ¿sí? Donde está el precio y la cantidad, ¿no? Y nosotros pagamos, aquí está, pensamos que normalmente por 10,000 pesos, ¿sí? Aquí donde está el precio y la cantidad, se compran unas tablas. Entonces, este es el precio que normalmente se compran las tablas de esquí para este ejemplo, ¿no? Todo esto que está aquí se le llama excedente del consumidor, o sea, es como que todo lo que se ahorra, ¿sí? Lo que se estaría ahorrando, porque hay otros que valen, unas tablas de esquí que valen 15, otras 12, otras 11 y las de 10, ¿sale? Entonces todo esto se lo está ahorrando porque las está encontrando a 10,000. Pero ¿qué pasa si de 10,000 las bajan a 8,000? Vamos a pensar que el precio está más bajo, está por acá. Bueno, va a haber más gente que compre tablas de esquí, ¿sí? Entonces la cantidad crece, si te fijas cómo se recorre la cantidad en esta gráfica con respecto a esta, porque va a haber más gente, ¿sale? El precio es más bajo, estando de aquí, desciende, ¿sale? Aquí está, esta es la curva de la demanda, y toda esta área creció. ¿Por qué? Porque hay tablas de 15, de 13, de 12, de 11, de 10, de 9 y de 8. Entonces todo esto, de 8 a 15, es lo que se ahorró el consumidor, que en este caso estamos hablando de 7,000 pesos. En este ejemplo, ahora es un simple ejemplo llano y sencillo. Va. Entonces, así es como funciona, ¿sí? Gráficamente, ya lo ves y es más sencillo. No sé si tengas aquí alguna duda. Ok. Y vamos a ver el beneficio del vendedor, ¿sí? Dice, al igual que en el caso anterior, la curva de la oferta de un determinado bien representa la disposición a vender de los oferentes. Ahora vamos a ver que en la curva, ¿sí? Todos los puntitos van a regresar. Fíjate cómo aquí, esta es la curva de la demanda. Y cada puntito es cada donde están comprando a diferentes precios, diferentes cantidades. Tú unes esos puntos y se forma la curva. Bueno, lo mismo pasa con la de la oferta, nada más que es en la curva de la oferta, que es son los diferentes precios y cantidades a los que las empresas están vendiendo. Sí, por eso dice, la curva representa las decisiones de miles de potenciales vendedores de dicho bien. Cada vendedor viene representado por un punto en la curva de la oferta. Dicho punto representa el precio mínimo que dicho vendedor va a exigir por el bien. Ese precio mínimo que un vendedor estará dispuesto a cobrar será igual al costo que tiene para él la producción de dicho bien, incluyendo dentro de este costo un costo de oportunidad, igual a aquel beneficio mínimo que le compense de asumir los riesgos de realizar dicha actividad y de haber invertido tiempo y recursos en ese negocio. O sea, muy sencillo. El precio que va a poner, ¿sí? El precio que va a poner a la venta un vendedor, ¿sí? Siempre tiene que ser donde él recupere lo que le metió a ese producto, ¿sí? Para producirlo, para revenderlo, y una ganancia, ¿sí? Y una ganancia. Si no, pues estaría regalando su tiempo y producto, ¿sí? Entonces, por eso dice, bueno, el precio tiene que ser mínimo lo que le costó más una ganancia. Si no, estamos haciendo malas cosas, ¿sí? Eso es lo que tenemos que entender en la economía. Dice, si el precio del mercado es igual o superior al precio mínimo que exige un vendedor, dicho vendedor está dispuesto a dicho vendedor está, perdóneme, es que me está tapando aquí en pantalla, estará dispuesto a vender, ya que va a obtener un importe superior a su costo de la producción. Ejemplo, imagínate que tú vendes gorras, ¿sí? Y las gorras tú las vendes ya con ganancia en 200 pesos, vamos a poner un número, ¿sí? Pero el mercado están a 300, a 400.
Pues tú dices, no, hombre, con gusto que vendo más, ¿no? Déjame pongo a vender más gorras y le subo el precio porque voy a ganar más. Yo no sabía que estaban a un precio más alto y yo estoy vendiendo a un precio más bajo. Por el contrario, si el precio del mercado es inferior al precio mínimo que exige un vendedor, dicho vendedor no estará dispuesto a vender, ya que recibiría un importe que no cubriría su costo de producción. Si yo pongo el mismo ejemplo de las gorras, y a mí las gorras me cuestan hacerlas, vamos a pensar, 200 pesos, y le pongo una ganancia de 100 pesos, por poner, entonces yo las vendo en 300, pero veo que en el mercado las gorras se venden en 150, 180 pesos, pues mejor no las vendo, ¿sí? Porque ni siquiera estoy cubriendo los 200 pesos que me cuestan hacer las gorras, mucho menos voy a alcanzar mi ganancia, ¿sí? Entonces, por lo tanto, cuando el mercado fija un precio para un bien, lo venderán todos aquellos potenciales vendedores cuyos costos de producción sean inferiores a dicho precio. Por eso se dice que cuando el mercado dice, ¿sabes qué? El mercado, los compradores dicen, yo no pago más por esto, pues entonces ya la empresa decide si pone a la venta o no ese producto. Dice, no, bueno, yo sí les vendo porque tengo productos económicos y lo vendo a este precio. Pero habrá otros que digan, no, yo no, yo mejor ya no vendo este producto porque no me sale. Si lo compran tan barato que no tiene caso que yo me meta en esto, me desgaste y gane muy poquito o no gane. ¿Sí? No sé si hay algo aquí. Y bueno, dice, el beneficio que obtiene cada vendedor será la diferencia entre el precio que va a cobrar y su costo de producción. Ejemplo, dice, el beneficio del vendedor pues es el importe cobrado menos el costo del bien. Pues obviamente, ¿verdad? O sea, es a lo que yo lo vendo menos lo que me costó y mi ganancia. Bueno, lo que me costó debe ser mi ganancia. Ejemplo, si para un vendedor el costo de producción de un balón de fútbol es de 100 y lo vende en el mercado en 180, pues obvio que va a tener un beneficio de 80 pesos. Es muy fácil, ¿no? Calcularlo. El beneficio que obtienen los vendedores equivale al área situada entre la línea que marca el precio y la curva de oferta por debajo de dicha línea. Ahorita lo vamos a ver gráficamente. Si el precio sube, aumenta el excedente de los vendedores. ¿Sí? Y aquí lo tenemos. ¿Sí? Aquí tenemos donde está la curva de la oferta, ¿sí? Con los diferentes precios a los que se puede vender un bien, ¿sí? Y aquí obviamente está marcado ahora por fuera de la curva, a diferencia del de la curva de la demanda, aquí por fuera podemos ver cuál es la ganancia del vendedor, ¿sí? A cierto precio. Obviamente va a crecer si el precio sube, pues obviamente donde yo tengo el puntero sería la nueva gráfica y toda esta área es su ganancia, ¿sí? Porque está vendiendo a un precio más alto y está vendiendo más. Que eso es lo que pasa con los celulares. La gente compra, compra y compra y las compañías dicen, pues excelente, le subo el precio y compran más, ¿sí? Entonces, ahí podemos ver gráficamente dónde se sitúa el excedente del vendedor, ¿sí? No sé si hay alguna duda aquí. Mm, no. Y bueno, pues el beneficio total pues sería obviamente la suma de ambos, ¿no? Dice la suma del beneficio de los consumidores y de los vendedores. Esa es, ¿sí? El beneficio total es la suma del beneficio del consumidor más el beneficio del vendedor. Pero tenemos que recordar lo siguiente. ¿Cuál es la fórmula para sacar el beneficio del consumidor? Bueno, sale del valor del bien menos el precio pagado. O sea, es a lo que me lo venden, más menos lo que pagué, tiene que haber un ahorro. Y el beneficio del vendedor es el importe cobrado menos el costo del bien. ¿Qué significa? A lo que lo cobré menos lo que me costó. Y así voy a sacar el beneficio del vendedor. ¿Sí? Y luego, el beneficio total, pues lo podemos sacar de esta manera, ¿no? Valor del bien menos el precio pagado más el importe cobrado menos el costo del bien. O sea, es unir las dos fórmulas. Como el precio pagado y el importe cobrado es la misma cantidad, se anulan, ¿sí? Y nada más nos queda el valor del bien con el costo del bien. Y al final dice, el valor del bien viene representado por la curva de la demanda y el costo del bien por la oferta.
Luego el beneficio total será el área situada entre la curva de la demanda y la curva de la oferta, que creo que si lo vemos gráficamente, será así. Tenemos donde está el puntero, esta es mi curva de la demanda, ¿sí? Y esta es la de la oferta, ¿ok? Y aquí yo puedo ver graficado toda el área amarilla. Esta parte es el excedente total, lo que ganó el vendedor y lo que ganó el comprador. Estas son las áreas, ¿sí? Y gráficamente lo podemos ver así. Y si no, por aparte, ¿no? Ya también ya lo habíamos visto en las diapositivas anteriores, ¿sí? Entonces, así es como funciona este tema. Y bueno, para finalizar, dice por acá, el mercado competitivo logra maximizar el beneficio total cuando se encuentra en equilibrio. Vamos a entender que el mercado competitivo es cuando hay muchas empresas que quieren vender y ponen precios pues lo más justo posibles y hay muchos compradores también, ¿no? Entonces es el mercado competitivo y dicen, ¿sabes qué? Para mí el precio de este bien está en tanto. Entonces ahí hay competencia, ahí hay un beneficio máximo para ambos. Y dice, a la izquierda del punto de equilibrio habría compradores para quienes el bien podría tener un valor superior al costo de producción de los vendedores. Ambos colectivos incrementarían su beneficio si aumentara la cantidad de desplazamiento a la derecha hacia el punto de equilibrio. En cambio, a la derecha del punto de equilibrio, las transacciones que se realizaran implicarán un costo para el vendedor superior al valor que obtiene el comprador. Serían transacciones que en lugar de generar beneficio, estarían produciendo pérdidas. El beneficio total aumentaría si se dejaran de realizar desplazamientos hacia la izquierda hasta el punto de equilibrio. Esto que acabo de mencionar lo podemos ver gráficamente aquí, ¿no? Si empieza a haber algún cambio en los precios, ¿sí? Alguien va a ganar o va a perder, ¿sí? Si el precio se mueve hacia arriba, ¿sí? De un bien, pues gana en la oferta, sí, aquí lo estoy viendo, aquí estamos viendo, ¿no? En el caso de la línea negra, ¿sí? ¿Y qué pasaría aquí? Bueno, pues a lo mejor teóricamente ganaría el vendedor, pero al vender más, pero no siempre va a ser así, ¿sí? Porque el comprador va a decir, no, hombre, no te compro tanto. Y si tú lo bajas mucho el precio, como sería aquí en la línea verde, ¿sí? Pues a lo mejor gana el comprador, pero pierde el vendedor. Y dice, no, yo no quiero vender tan barato, le gano muy poco. Por eso se habla de que el punto rojo, la línea roja, esto que acabo de mencionar, que a lo mejor parece un poco trabalenguas, ¿sí? Aquí está. Este es el punto de equilibrio donde ambos ganan, ¿sí? Donde están de acuerdo con la ganancia, ¿sí? Y es lo más justo para ambas partes. Por eso se le llama que eso está en equilibrio, ¿sí? Ese mercado, ese sector del que estamos hablando está en equilibrio, ¿sí? Y aquí lo podemos ver, ¿sí? Como si se jala de un lado o de otro, uno gana o uno pierde. ¿Va? Dice, el mercado perfectamente competitivo es un sistema de asignación eficiente. Claro, cuando esto pasa, de que cuando están en equilibrio, quiere decir que productores y vendedores ambos están ganando. ¿Sí? Y se le llama asignación eficiente porque tanto los recursos como el dinero, si los recursos de las empresas como el dinero de las familias se intercambia y hay una asignación eficiente, es un intercambio, ¿sí? Para ambos lados donde están ganando. Dice, por paradójico que resulte, aunque el punto de equilibrio se alcance como resultado de miles de decisiones de compradores y vendedores que buscan exclusivamente su propio beneficio, el resultado obtenido logra maximizar el beneficio de la sociedad. Obviamente, porque a final de cuentas, no nada más es el beneficio de los compradores o los consumidores, sino es que consumidores y vendedores son la sociedad. Entonces, es un ganar-ganar para la sociedad que exista mercados competitivos. Otros modelos de mercado, por ejemplo, el regulado por el Estado, cuando es algo socialista, podrían tratar de buscar un reparto más equitativo del beneficio entre compradores y vendedores. Lo que no podrían pretender es aumentar el beneficio total, ya que este se maximiza con el mercado perfectamente competitivo.
Pues obviamente cuando el sistema económico de un país es socialista o de una sociedad de socialistas, este, porque el Estado es el que está administrando ahí a los vendedores y a los prácticamente a los consumidores las cantidades que deben de comprar, pues ahí no se puede maximizar, ¿no? No se puede maximizar porque pues a final de cuentas tendrían que ser como precios aceptantes, ¿sí? Y y bueno, pero bueno, mientras no estemos en ese modelo, no estamos nosotros en ese problema, ¿sí? Y bueno, hasta aquí llega este tema, ¿sí? Espero que no hayan tenido duda, no sé si hay alguna duda al respecto, ¿no? No, profe. Ok, pues bueno, si no hay dudas, nos vemos ahí en la siguiente sesión. ¿Sale?